del año? Estos días que llevamos del año son 349 días. Estos 349 días. Bueno, ha sido un año sin lugar a duda intenso. Desde el punto de vista político hubo un quiebre en ese romance que existía con esta construcción política que se denominó Cambiemos, que desde el principio tuvo una simbología muy, está viva, Lupita, te la presentamos, salúdala. una simbología muy adolescente, ¿no? Esto de cuando yo me acuerdo cuando festejaron el triunfo, estos los globos amarillos, con un país que tenía pobreza, que tenía inflación, más allá de que no haya sido responsabilidad de este gobierno, ¿no? Y bueno, creo que ha sido desde el punto de vista político el año del quiebre de Cambiemos, y bueno, la verdad que se vienen unos meses complicados, complejos. Yo la verdad que siento mucha tristeza por lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Un país con tantas potencialidades y que siga aumentando la pobreza. Algunos dicen que en marzo, abril el país vuelve a crecer. No, mayo, junio. Mayo, junio, bueno, van postergando el plazo. Yo lo que digo, cuando diga que empiezan a crecer, probablemente esto significa subir un escalón cuando bajaste 4 escalones en los últimos 3 meses. Esta es la verdad. Yo estoy convencido que el macrismo no va a dejar un país con más desocupación, con más pobreza y con una inflación importante. Gaby, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, ya a esta altura oficialmente precandidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social, hizo un encuentro con la prensa el jueves para hacer un balance de la gestión. ¿Cuántos proyectos? Proyectos aprobados son 232 leyes, muy importantes. ¿Alguna suya, diputado, así? Sí, hay dos. Una es... ¿Para qué decirle suya? ¿Alguna tuya, Jorge? Porque claro, la gente no se cree que no somos amigos. Claro, sí. Bueno, yo tuve dos proyectos que la Cámara de Diputados aprobó. Uno es del abogado del niño. Ese está bueno. Es un proyecto que nosotros presentamos que tiene que ver fundamentalmente con poder darle al niño no solamente una voz en el proceso, sino que sea sujeto procesal. En la mayoría de los casos, fundamentalmente de adopción, pero también de abusos y también de violencia familiar, nos damos cuenta cuando hablamos con los jueces de que aparecían actores que tenían que ver a veces con los padres, a veces con otros, pero el derecho de ese niño no estaba siendo representado. Entonces uno dice, ¿para qué miércoles sirve un tratado internacional, una constitución nacional, una constitución provincial, si yo tengo en este caso concreto, en el proceso, determinados actores, pero que ninguno defiende el interés del menor? Entonces, ¿qué pensamos en un proyecto para que cuando el juez, en algunos casos obligatoriamente, que son justamente los casos que se mencionan, adopción, abuso y violencia familiar, y en otros casos, sencillo, un problema de pareja, digamos, de un problema parental, como se dice, y que el derecho del niño no está siendo defendido, el juez puede en ese caso, en el otro caso debe, designar un abogado del niño. ¿Cómo que hace? Oficia al colegio de abogados, el colegio de abogados le ofrece una terna de abogados y él designa un abogado, que debe ser una persona que debe estar formado especialmente para conocer al niño, pero desde el lugar de que el niño es su cliente, no tiene que tener una actitud paternalista, tiene que tener mucho cuidado con la confidencialidad, como con cualquier otro caso, pero una persona que además tenga determinadas herramientas o equipos que permitan en alguna determinada situación saber qué es lo que ese chico quiere, que es algo distinto a cualquier otro. Cada caso es distinto y hoy dicen el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, sujeto de derecho. Todas estas cosas escuchamos reiteradamente. Lo que hemos construido es una herramienta concreta, financiada por el Estado en algunos casos, cuando es obligatorio, que garantiza este derecho a ser escuchado. En el tema de la adopción es uno de las situaciones donde más se necesita. El chico, entre que se lo saca de la familia de origen hasta que se decreta el estado de adoptabilidad, pasa la vida y esa vida no se recupera, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr es que enseguida ese chico tenga un abogado y que ese abogado permita trabaje para tener el estado de adoptabilidad lo más rápido posible.
Eso sería como un defensor público. No sería como un defensor público, porque esto es importante. Porque uno dice, bueno, ¿para qué están los defensores? Otra cosa, no es así. No es para poner una vista en un expediente, mirá si se garantizaron los derechos del menor. Es un abogado, como el tuyo, como el que vos tenés derecho a poner. ¿Y trabajaría, por ejemplo, con algún equipo, no sé, pregunto, de psicólogos, de... Claro, exacto, es buena la pregunta. Primero, esto, es un abogado común y corriente, que lo designa el Colegio de Abogados. Solamente que se tiene que capacitar con la particularidad del cliente. Esto es lo único, pero es un abogado que desde el principio al final, no es una mera vista que le corren al defensor para decir, desde el principio es un abogado, igual que el que tiene la persona que es mayor de ¿Y cuándo comienza a implementarse este proyecto? No, claro. Bueno, tiene que pasar por senadores. Tiene que pasar por senadores todavía. Claro. Tiene que pasar por Pero senadores. confías que va a salir. No, sí, porque tiene un consenso muy grande, salió aprobado por los 50 diputados y además porque ha habido proyectos, aparte del mío, de diputados de diferentes bancas. Pero aparte otra cosa, 9 o 10 provincias ya lo tienen. Es una herramienta que ha garantizado por lo menos que baje el nivel de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que vos decís está todo muy lindo. Está bien, esta radio se está escuchando aquí en Santa Fe y 50 kilómetros de la redonda, por internet a lo mejor algún amigo lo está escuchando en Villa Minetti. Pero ¿cómo se implementa para que este beneficio le sirva a toda la provincia, al tipo de Verabebú, de Los Amores, de Gato Colorado, de Ataliba, de nosotros hablamos con los 5 colegios de abogados del proyecto. O sea que inclusive yo personalmente, antes de que la ley tenga sanción en la Cámara de Diputados, fui a Reconquista, a Rafaela, a Venado Tuerto, a Rosario y me reuní con el Colegio de Abogados de Santa Fe. El sistema es muy sencillo, porque los que tienen que intervenir son los colegios de abogados, son los colegios de abogados. Entonces el sistema lo que hace es que una vez que el juez comprueba que están en algunos de los casos donde es obligatorio, o sea, a partir de la sanción de esta ley, todo el tema de adopción, una medida excepcional, vos sacás un chico que lo hace la Subsecretaría de la Niñez, lo sacás del lugar de su espacio natural porque hay vulneración de derechos, le tenés que designar su propio abogado, oficial al Colegio de Abogados, y el Colegio de Abogados te tiene que designar obligatorio y lo tiene que financiar el Estado con recursos de la lotería o con algún otro recurso. Social, sí. En algunos otros casos donde el juez puede designar un abogado del niño, no te digo en los casos de adopción, en los casos donde hay dos padres, que aunque ustedes no crean, soy abogado, y les puedo decir que en muchos casos, personas amigas, conocidas, respetuosas, se pelean y toman como reina al chico. Y vos decís, pero ¿cómo? Si Darío, yo no lo puedo creer, se peleó, está enojado con la mujer por determinada cosa y no se da cuenta que toma como reina al chico. Entonces, en algunos casos, el juez puede, en algunos casos debe, como en el caso de adopción, en otros casos puede. También trabajar con el Colegio de Magistrados también. También trabajando, sin lugar a duda, el Colegio de Magistrados. Los jueces, vamos con a los decir. jueces. Pero digo, los jueces en algún caso dice, che, ¿quién está defendiendo el derecho de ley? Acá todo muy bien, este dice que sí, que tuvo una con la otra, que salió, que lo encontró. ¿Quién defiende el interés de este niño? ¿Quién escucha a este niño y lo defiende procesalmente? Bueno, tiene que ser un abogado del niño. El sistema es simple, vivas donde vivas, el juez oficia al Colegio de Abogados, pasa a ser obligatorio, es decir, que si el juez no designa un abogado del niño en alguno de estos 3 casos, pasa a ser un incumplimiento de deberes y podría ameritar un jury de enjuiciamiento. Bueno, muy bien, entonces, Nachito, ¿qué tal? Te vamos a presentar a Lupita, mira la hora que mira. Las 10:09 por la mañana. Acá está, Lupita tiene como 30 años ya, no envejece nunca.